Josué capítulo 4. Libro de Josué capítulo 4. Algo muy importante para nuestras vidas, ¿sí? Libro de Josué capítulo 4, versículo 19 al 24 vamos a estar leyendo. Josué capítulo 4, versículo 19 al 24, ¿sí? Como título de esta predicación le he puesto punto de referencia. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Dice así: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Sí? Y hoy Dios nos quiere ministrar con esta palabra y hacernos comprender que nosotros como cristianos tenemos un punto de referencia, y ahora voy a explicar eso, pero un punto de partida, pero también un punto de llegada, ¿sí? Que es muy importante para nosotros. Pero vamos a pasar primero, quiero explicarle por qué el tema de punto de referencia, ¿sí? Las dos palabras juntas, si uno la busca en el diccionario no está, salvo que sea un diccionario más extendido, no sé si está bien decirlo, pero separada, miren lo maravilloso, entre otras explicaciones. Por ejemplo, punto significa sitio o lugar determinado, ¿sí? Si usted va al diccionario y busca la palabra punto, le va a dar un montón de explicaciones. Pero una de las que más me gustó es esto: sitio o lugar determinado, eso es punto, ¿sí? Y referencia es cuando hay un elemento base o modelo que sirve para medir o valorar los otros elementos. Otra, con respecto a referencia, información o noticia de algo o alguien. Y otro también importante con respecto a referencia dice indicador para encontrar lo que se está buscando. Esto por separado cada palabra. O sea que si en esta mañana unimos las dos palabras, hermano, significaría, cuando hablamos de punto de referencia, estamos hablando de un lugar específico donde se aprende a valorar o a medir las cosas, donde se recibe información, ¿sí? Un lugar donde se recibe dirección de lo que se necesita o se busca. Y así, en general, lugar de base de todo, ¿sí? Algo está acoplando un poquito acá. O sea que punto de referencia es ese, es el lugar de base, donde parte todo y donde todo tiene que volver. Un lugar donde uno recibe dirección, ¿sí? O recibe lo que está buscando. Eso es lo que es punto de referencia. Recién acabamos de leer el pasaje de Josué y vemos que Israel tenía un punto de referencia, hermano. Un lugar donde ellos estaban ahí, planificaban, y ahora vamos a ver cuántas más cosas hacían en ese lugar llamado Gilgal. Pero era el punto de referencia para Israel. Un lugar donde estaban ahí, planificaban cosas, salían, pero después volvían al mismo lugar. Era el lugar donde acampaban, como hemos leído. El lugar primordial y principal de Israel para acampar. Pero ahí sucedían varias cosas. Entonces,
En los tiempos decisivos para Israel, los momentos previos a la conquista de Canaán, Israel tenía ese lugar llamado Gilgal, ¿sí? Su lugar de referencia, su punto. ¿Y saben qué, hermano? Gilgal significa círculo de piedras. Rodar o rueda. Eso significa Gilgal. ¿Por qué círculo de piedras? Porque como hemos leído, cuando Israel pasa el Jordán, Josué le pide, mientras pasan en seco, que tomen de cada tribu una piedra grande y que la lleven cargada mientras cruzaban el Jordán. Cuando terminaron de cruzar el Jordán y el último sacerdote que cargaba el arca del pacto sale de lo que era la parte del Jordán y pisa tierra firme, por así decirlo, dice que el agua del Jordán vuelve a su curso normal. Y las piedras de cada tribu que cargaba, Josué en un momento dijo, bueno, levantemos un altar como recordatorio del milagro que Dios acaba de hacer, como lo hizo con el Mar Rojo. Que ahora Dios divide el Jordán y podemos pasar en seco. Ellos tomaron 12 piedras de la parte seca que estaban caminando donde tendría que estar el río Jordán, y con esas piedras edifican un altar a Dios como gratitud y como memoria. Porque Josué le dice, esto va a servir para que cuando vuestros hijos pregunten qué es esto, ustedes les expliquen el milagro que Dios hizo con nosotros y la mano poderosa de Dios, y para que las naciones tiemblen. ¿Sí? Entonces, en ese lugar Gilgal, llamado rueda, ¿sí?, llamado círculo de piedra, ahí establecieron el campamento, pero también servía como memoria para Israel. ¿Sí? Y bien dicha la palabra rueda, ¿por qué? Porque Israel planificaba ahí adentro, en ese campamento Gilgal, salía a la batalla o a hacer lo que Dios le pedía y volvía de vuelta a Gilgal. O sea, un círculo, ¿sí?, una rueda que giraba, salía de un lugar, volvía a ese lugar. Salía del lugar, volvía a ese lugar. ¿Sí? Eso significaba para Israel Gilgal, su lugar de campamento, su lugar donde tenían que salir y volver. Para nosotros, hermanos, los cristianos, también tenemos nuestro Gilgal. También tenemos nuestro lugar, nuestro punto de referencia, nuestro punto de partida y nuestro punto de vuelta. Y ese lugar, hermanos, es la cruz de Cristo. Ese lugar para los cristianos, para los creyentes, ese Gilgal nuestro, ese Gilgal espiritual, es la cruz de Cristo. Ese es el lugar donde nosotros partimos, pero también donde tenemos que volver. No es que el creyente sale de la cruz de Cristo y ya no vuelve más y hace lo que quiere. No. Para nosotros, la cruz de Cristo es nuestro Gilgal, nuestro círculo de todos los días. Salir de ahí y volver. ¿Sí? Y como hemos dicho cuando explicábamos lo que era punto de referencia, la cruz de Cristo para nosotros tiene que ser nuestro punto de referencia. Tiene que ser nuestro lugar donde recibimos dirección, donde recibimos lo que estamos buscando, ¿sí? El lugar donde tenemos que recordar todo lo que Dios hizo, y ahora voy a hablar de eso. Pero siempre tiene que ser nuestro punto de referencia. Salir de ahí con algo fresco de parte del Señor, con una dirección, con algo definido, satisfechos de lo que estamos buscando, pero no olvidarnos que tenemos que volver otra vez para ahí. Como Israel. Salía de Gilgal, batallaba, volvía a Gilgal. Salía del Gilgal, realizaba sus estrategias que planificaba ahí y volvía otra vez a acampar en Gilgal. Ese era su punto de referencia. ¿Sí? Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nuestro punto o lugar donde siempre tenemos que volver, ir y buscar. ¿Sí? Y entonces yo quiero en esta mañana comparar qué era Gilgal para Israel y qué tiene que ser para nosotros la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, hermanos. Yo le pido que mantenga su Biblia abierta porque vamos a estar viendo el comparativo, ¿sí?, para Israel y para nosotros. Entonces dijimos que Gilgal para Israel era el círculo, una rueda. Israel siempre debía volver a ese lugar, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué significaba Gilgal para Israel? Era el lugar de memoria o recordatorio, ¿sí?
Si ustedes siguen ahí en la Biblia, en el capítulo 4, versículo 23, dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para Israel, Gilgal era un lugar de memoria o recordatorio. Memoria y recordatorio, ¿por qué? Porque tenían que recordar que así como Dios abrió el Jordán, había abierto el mar rojo. Y que no se olvidaran del milagrazo, por así decirlo, que Dios había hecho para Israel. Hermanos, que Dios le abra un mar a un pueblo para que pase en seco es un milagro impresionante. Algo jamás visto y algo que nunca más se vio. Sí, después entendemos a través de Elías que se había recordado todo eso, pero son milagros magníficos de la mano poderosa de Dios que después no se vieron nunca más. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Josué a Israel? No se olviden nunca de este gran milagro. ¿Sí? Entonces era memoria y recordatorio del milagro del Jordán, como también sucedió con el Mar Rojo. Si comparamos con los cristianos, la cruz de Cristo tiene que ser lo mismo, hermanos, para nosotros. La cruz de Cristo tiene que ser memoria y recordatorio. ¿Memoria y recordatorio de qué, hermanos? Del milagro que Cristo hizo. De que nos salvó, de que nos amó. Hermanos, cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo, la cruz de Cristo nos hace recordar el amor que tuvo el Padre para con el mundo, enviando a su único Hijo a morir en la cruz. Del amor de Cristo de padecer esos sacrificios y morir por nuestros pecados. Hermanos, no podemos olvidarnos nunca de lo que Cristo hizo en la cruz. Él nos salvó y nos amó. Y esto es algo importante, hermano. No solamente lo tenemos que recordar hoy, por ejemplo, tenemos Santa Cena, pero no es recordarlo hoy solamente. El sacrificio de Cristo y de que Él nos salvó, usted y yo tenemos que recordarlo todos los días, porque eso nos va a empujar a cantar, a alabarle y a orar. Cuando usted por ahí no tiene ánimo de orar, cuando usted no tiene ganas de cantar, significa que usted no se está acordando de lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Usted no se está acordando de que Cristo nos salvó a usted. Hace un momento estábamos cantando la canción de Remolineando. Sacó mi vida del anonimato, o sea, de la muerte. Eso me lleva a danzar para Dios. Eso me lleva a saltar de alegría y a cantar. Pero cuando yo no recuerdo eso, yo no le canto a Dios. Por eso, hermano, un consejo, y como Josué dijo a Israel, recuerden de donde Dios los sacó. Hoy en esta mañana Dios nos dice, recordad que yo te salvé, te amé. Entonces, hermano, nuestro Gilgal, que es la cruz de Cristo, es un lugar para nosotros de memoria, de recordatorio. Hermano y hermana, fuimos salvados y amados por Él. No nos podemos olvidar nunca. Aunque uno diga, no, yo ya sé lo que Cristo hizo por mí. No, hermano, pero si ya lo sabes, eso te tiene que impulsar a orar, a cantar, a danzar, a saltar para Cristo, a gritar para el Señor, a aplaudirle con todo el corazón. ¿Por qué? Porque estás recordando lo que hizo. ¿Sí? Amén. Para Israel, Gilgal era... Yo quiero invitarle que vaya al libro de Colosenses, por favor. Busca el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Esto es un poco para entender el milagro del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Para que entendamos, hermano, de dónde hemos salido y lo que el Señor hizo por nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y mire, versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos sea contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, el sacrificio de Cristo hizo que nuestros pecados sean borrados y todo lo que nos era contrario quedó clavado en la cruz. Tenemos victoria, tenemos salvación. El acusador Satanás no puede decirnos nada porque su sangre, la sangre de Cristo nos limpió. ¿Cómo no le voy a alabar, hermano? ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios? ¿Cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a venir a la iglesia si Cristo me salvó? Amén. Amén. Aleluya. Para Israel, Gilgal era un lugar de pacto y de consagración. Capítulo 5 del libro de Josué, por eso manténgase ahí, ponga un señalador, no sé, en ese libro. Capítulo 5, versículo 2. Para Israel, Gilgal era un lugar de pacto y de consagración. ¿Sí? Dice así, Josué capítulo 5, versículo 2. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, o sea, en el Gilgal, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Lugar de pacto y de consagración. En aquel entonces, para el pueblo de Israel, circuncidar su carne era una señal de pacto de santidad a Dios, ¿sí? Y de dejar el oprobio, el pecado, la vergüenza del pecado. Era un pacto de santidad al Señor y de consagración. Era muy importante para Israel. Tan importante que si no hacían eso, no iban a tomar la tierra prometida. Si no hacían pacto con Dios de santidad y de consagrarse de vuelta a su Dios. ¿Por qué digo de vuelta? Porque como hemos leído, hermano, después de 39 años casi, Israel vuelve a circuncidarse. Estaban circuncidados solamente los que habían salido de Egipto. Pero el pueblo que había nacido en el desierto, en esos 40 años, no habían sido circuncidados. Entonces, para tomar la tierra prometida, tenían que volver al pacto con Dios, a consagrarse. Y ahí fue que se prepararon. Entonces, para ellos Gilgal fue un lugar de pacto y de consagrarse de vuelta a su Dios. Toda esa generación que salió del desierto tuvo que consagrarse. Tuvo que entender que hay un pacto que hay que hacer con Dios. ¿Sí? Para nosotros, hermano, la cruz de Cristo es nuestro punto de pacto y de consagración. Pacto y de consagración. Cristo sacó lo oprobio y nos hace vivir en santidad. Nuestro Gilgal, que es la cruz de Cristo, es nuestro lugar de pactos, hermano, y de consagración al Señor. Pacto y consagración significa nuestro lugar de compromiso con Dios. Tanto usted como yo tenemos que ser personas de compromiso y de pacto con Dios y de cumplir eso. Porque, hermanos, si vemos en la Biblia, Israel después, todos los tiempos, cada vez que nacían sus hijos, circuncidaban a sus hijos después de los 8 días.
Era el pacto perfecto que habían hecho con Dios para que Dios los siga bendiciendo y para que la santidad en aquel entonces, a través de eso, siga estando en el pueblo. La consagración y el pacto para no olvidar. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ser gente de pacto y de consagración, hermano. Que lo que le prometemos al Señor lo cumplamos. Y de consagración, que todos los días nosotros tenemos que buscar vivir en santidad. Agradarle a Dios. No agradar al hombre. No agradar a mi familia. Agradar a mis amigos. Agradar a Dios. Si yo busco agradar a Dios, voy a comenzar a vivir en santidad. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Entonces, si yo tengo mi punto de referencia, que es la cruz de Cristo, me va a llevar a vivir una vida de pacto y de consagración al Señor. De pacto, de que, hermano, tenemos que cumplir lo que prometemos. Tanto usted como yo seguramente le hemos hecho muchas promesas a Dios. La pregunta sería, ¿lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo? Si usted va a la cruz de Cristo, a su Gilgal todos los días, usted va a recordar el pacto que hizo. Por lo tanto, usted lo va a cumplir. Pero si no vamos a nuestro punto de referencia, no vamos a cumplir con lo que hemos prometido. Uy, me olvidé. No, pero para la próxima. Hoy hiciste un pacto con Dios. No, pero me olvidé. Si te olvidas, es porque no estás yendo a Gilgal. Es porque no estás yendo a la cruz de Cristo todos los días y te olvidas de tus pactos. Y hermano, cuando hablo de pacto no estoy hablando, porque por ahí hay muchos que se viene a la mente el dinero, pacto de dinero. Yo no estoy hablando precisamente de pactos de dinero. Yo estoy hablando de promesas que uno le hizo a Dios. Señor, te voy a seguir todos los días de mi vida. Señor, voy a buscar tu rostro, me voy a congregar, voy a orar siempre, voy a buscar tu presencia, ante los problemas te voy a buscar. Esos son pactos que usted está haciendo con Dios o que ha hecho con el Señor. Pero si no vamos a la cruz de Cristo, nos olvidamos. Y más nuestra consagración, vivir en santidad, agradarle a Dios todos los días. Gilgal para el pueblo de Israel era la celebración de la Pascua, era un lugar de celebración. Dijimos de pacto, de consagración. ¿Por qué? Porque ahí también celebraron la Pascua. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Israel en ese tiempo celebra la Pascua. Pero hermanos, después también pasa casi 39 años que Israel no celebraba la Pascua. Y la tenía que celebrar todos los años. Pero durante el desierto de Israel estaba tan rebelde y murmuraba contra Moisés y contra Dios que se olvidó de celebrar la Pascua. Después de 39 años, Israel vuelve a celebrar la Pascua. ¿En dónde? En Gilgal. O sea que para Israel, Gilgal fue el lugar donde otra vez recordó la liberación y el pacto con Dios después de 39 años. Mire, capítulo 5 de Josué, versículo 10. Gilgal para Israel fue el lugar donde otra vez volvió a celebrar la Pascua. Otra vez volvió a recordar de dónde habían salido. Porque hermanos, Dios le hizo celebrar la Pascua a Israel producto de que se acuerden de la esclavitud de que ellos estaban. Por eso en las Pascuas y hasta hoy en día el pueblo judío come hierbas amargas, ¿sí? Prepara su cordero, prepara su comida especial, ¿sí? Hace toda la preparación, todo con recordatorio de que salió de Egipto. Versículo 10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. ¿Y qué pasó? Celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Después de casi 39 años, Israel vuelve a recordar que había salido de Egipto. Gilgal, hermano, fue para Israel el recordatorio de que, ¡hey! Salimos de la esclavitud, más de 400 años esclavos. No podemos olvidarnos de eso. Para nosotros, hermano, para el pueblo cristiano, para nosotros los hijos de Israel, la cruz de Cristo tiene que ser el motivo para recordar lo que Él hizo en la cruz. Y por su sacrificio, hermano, Dios nos liberta de la esclavitud del pecado y del mundo.
suicidio, del rencor, del dolor. Y Dios nos sacó de ese lugar, hermano. ¿Y cómo fue que pasó? ¿Por decisión nuestra? No. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su sangre derramada en la cruz, Él nos hace libres de la esclavitud del pecado. Entonces la cruz de Cristo para nosotros, querido hermano, es el lugar de recordatorio de dónde te sacó Dios, de dónde a mí me sacó el Señor. No podemos olvidarnos que éramos esclavos del pecado. Esclavo del pecado significa, hermano, que aquellos que estaban atados al alcohol no podían salir de ahí, si no es por la poderosa mano del Señor. Esclavo significa que no podíamos, nadie nos podía sacar de esa situación. Pero Cristo vino, murió, derramó su sangre, no solamente eso, se nos puso delante nuestro y nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Por eso, hermanos, si nosotros todos los días vamos a la cruz de Cristo, no podemos olvidarnos que estábamos en delitos y pecados. Primera de Corintios 1 capítulo 11. Hoy en esta mañana vamos a participar de la Santa Cena, que es el recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz y de su sangre derramada. En aquel entonces Israel, después de 39 años, celebra la Pascua. Hoy, gracias a Jesucristo, hoy podemos celebrar y participar de la Santa Cena, es celebrar de que su sangre nos hizo libres, hermano. La sangre de Cristo nos hizo libres y ya no somos esclavos ni del mundo ni del pecado, esclavos de Cristo, como dice Pablo. Miren lo que dice 1 Corintios, un pasaje pero súper conocido. 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué estamos declarando? Que su muerte y su sangre nos hizo libres, hermano. La cruz de Cristo es nuestro punto de referencia, de entender y de recordar que nos sacó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo. Somos libres, hermano. Como cantábamos hace un momento, libres para correr, para danzar, para cantar. Usted es libre, hermano. Usted no me puede decir a mí: ay, no, a mí no me sale cantar, no me sale danzar. Usted no me puede decir eso. Si Cristo lo hizo libre. Usted no me puede decir que tiene dolor y que vive en el dolor y todos los días problemas. No, usted no me puede decir eso. Porque si usted va a la cruz de Cristo todos los días, usted es libre de los problemas. Usted es libre de las circunstancias difíciles. Usted no me puede decir a mí, hermano, que siempre está atormentado por el dolor, por la dificultad y que los problemas no se van. Si Cristo a usted lo hizo libre, ¿cómo va a decir que usted está esclavo de esas cosas? Si usted dice eso es porque no ha ido otra vez al punto de partida, a la cruz de Cristo. Porque si usted va a la cruz de Cristo, usted tiene que entender que usted es libre. No, pero mi familia, pero mis hijos, pero mi esto, mirá. Ah, no, hermano. Si usted va a la cruz de Cristo, usted es libre. Entonces, hermano, el ir a la cruz de Cristo, nuestro gigante espiritual, nos hace entender que somos libres. Cuando vengan los problemas, repréndalo en el nombre de Jesús y diga: yo esto lo voy a pasar porque Él me hizo libre.
Cristo lo hizo libre a usted, ¿cómo no va a pasar el problema? Nada es para siempre. Y esto también pasará, como una vez mi esposa predicó. Esto va a pasar. Hermano, el problema no es eterno. Pero tenemos que entender que Dios nos hizo libre. Amén. Gilgal para Israel era un lugar de estrategias, de ideas. Volvamos de vuelta al libro de Josué. Para Israel era un lugar de planificación. Josué capítulo 6. Dice Josué capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante ¿cuánto? 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. O sea, Gilgal era un lugar donde Dios le daba estrategias a su pueblo. Gilgal para Israel era un lugar de estrategia y de ideas. En un momento Dios le dice en Gilgal a Josué: bueno, yo quiero que hagas esto, van a rodear la tierra, van a dar 7 vueltas durante 7 días, y el 7º día van a dar 7 vueltas directas. Y cuando den las 7 vueltas, los sacerdotes van a tocar la bocina. Quiero que haya 7 sacerdotes, toquen los cuernos de carnero, y cuando toquen todos griten. Cuando griten, el muro va a caer. Cuando caiga el muro, todos para adelante a tomar la tierra. Dios les estaba dando la estrategia y las ideas cómo lograr la victoria. Porque Dios es un Dios de estrategias, de ideas. Y no hay mejor idea que la idea de Dios. No hay mejor estrategia que la que te da Dios. Para nosotros, la cruz de Cristo es lugar de ideas y de estrategias, hermano. Porque Dios te da las estrategias, porque Dios siempre fue un Dios estratega. Dios siempre fue un Dios de ideas y nunca se le acaban las ideas. Dice su palabra en el libro de Lamentaciones que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y así como se renueva la misericordia, las ideas de Dios son inagotables, hermano. Dios te dice cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo vas a obtener la victoria. Pero el tema es ir a la cruz de Cristo, preguntarle al Señor cuál es la idea, cuál es el proyecto, cómo hay que hacerlo, y Dios te lo da. Porque, hermanos, yo conozco un Dios que habla, un Dios que da ideas, que da estrategias. Libro de los Hechos, capítulo 13. Hoy estamos revisando la Biblia de norte a sur, de este a oeste. Libro de los Hechos, capítulo 13. Esta palabra nos muestra cómo Dios dirige, cómo Dios da ideas, cómo Dios da estrategias. Y Jesucristo mismo lo dijo también. Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13:2, un pasaje que estuvimos hablando el día miércoles, cuando hablamos del Espíritu Santo. ¿Sí? Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? ¿Pablo, Pedro o el Espíritu Santo? ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo habla. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Amén. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Había gente que estaba lista y preparada para hacer una obra específica. ¿Lo sabían los apóstoles? No. Se lo dijo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como hemos aprendido, es una persona, te habla, te dirige, si es que vos se lo dejás. ¿Cómo? Miren lo que hemos leído hace un momentito anterior: ministrando estos al Señor y ayunando. O sea, eran hombres de ayuno, de oración, de búsqueda. Cuando uno busca al Señor, cuando uno ayuna, ora y tiene comunión con Dios, podés oír al Espíritu Santo que te habla.
Y cuando vos le preguntás por qué la cruz de Cristo es nuestro Gilgal espiritual y dijimos que nuestro punto de referencia, que el punto de referencia significa el lugar donde recibís dirección, cuando uno busca de Dios y ora, en ese lugar recibís dirección y guía. Amén. Entonces cuando vos tenés comunión con Dios, el Espíritu Santo te dice lo que tenés que hacer. Y cuando lo haces, tenés una gran victoria. Una cosa es lo que vos haces a tu forma de pensar, a tu forma de mirar. Bueno, yo veo que la cosa es así, voy a hacer esto. No, mira, pensándolo bien, voy a hacer esto. Está bien, no hay ningún problema, manéjate de esa manera si querés. Pero yo te digo la otra manera en la que tenés la victoria al 100%, cuando vos sos dirigido por Dios, cuando vos oís la voz de Dios, cuando sos dirigido por el Espíritu Santo, todo te va a ir bien, hermano. ¿Y eso cómo se logra? Yendo a la cruz de Cristo. Porque vos yendo a la cruz de Cristo recibís guía y dirección. Voy terminando con esto. Gilgal, y esto es maravilloso, era el lugar y fue el lugar de madurez, de crecimiento de Israel, de madurez espiritual. Mire, vayamos de vuelta al libro de Josué. Mire esta palabra, hermano, esto es maravilloso. Josué capítulo 5, versículo 11. Josué capítulo 5, versículo 11. Para Israel, Gilgal era el lugar de madurez espiritual. ¿Sí? 5:11 dice: al otro día de la Pascua, comieron del fruto de ¿quién? De la tierra donde estaban ellos, ¿sí? Los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12. Y el maná, repítelo fuerte, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ese día que celebraron la Pascua y al siguiente día se terminó el maná. Después de casi 40 años, ese maná, eso que venía del cielo, cesó. Y nunca más hubo maná. ¿Qué significaba eso para Israel? Llegó la hora de que vos plantes. Llegó la hora, ahora está la tierra lista para vos. Llegó la hora de que madures, de que cultives, de que trabajes, de que batalles y que vos luches por la tierra. Porque antes Moisés levantaba la mano e Israel tenía la victoria. Jehová ponía su poderosa mano y ahora llegaba la hora de que Israel tenía que guerrear. Dios estaba con ellos, pero llegó la hora de que Israel tenía que labrar su propia tierra. Llegó la hora de madurar. ¿Sí? Había cesado el maná, debían cultivar ellos la tierra. Hermanos, cuando nosotros vamos a la cruz de Cristo, comprendemos y entendemos que llegó la hora de madurar, hermano. Llegó la hora de crecer. ¿Sí? Llegó la hora de que tenemos que depender totalmente de Dios, ¿sí? Y que tenemos que adquirir conocimiento. Llegó la hora de madurar. Hermanos, cuando ustedes y yo tenemos el punto de referencia, la cruz de Cristo, podemos entender que hay que madurar. Madurar significa que cuando nos den consejo, tomar el consejo, aplicarlo. Madurar significa que cuando Dios nos enseña algo nuevo, aplicarlo. Madurar significa que cuando vienen los problemas, tengo que aprender a pasarlo en el nombre de Jesús, para poder madurar y alcanzar lo que Dios tiene para mí. En este caso Israel iba a alcanzar la tierra prometida, por eso tenía que madurar. Hay que batallar y cultivar. Para nosotros, hermanos, la cruz de Cristo es un lugar de madurez. No podemos quedarnos como somos. Y bueno, yo soy así, y bueno, al que le guste bien, pero no, hermano, eso es inmadurez, eso es ser un niño espiritual. Si vamos a la cruz de Cristo, tenemos que entender que hay que madurar y hay que crecer. Que si hay cosas que hacer mal, las tenés que cambiar. Sean pequeñas, si alguno dirá, bueno, pero esto es una pavada. No. Si Dios te lo está pidiendo, hay que cambiarlo. Pequeño, mediano o grande, pero hay que cambiarlo para alcanzar lo que Dios nos prometió. Así que, hermanos, la cruz de Cristo es el
nuestro Gilgal espiritual y lugar de crecimiento y de madurez. Ya no podemos ser niños. Hay que crecer, hermano. Ya no podemos ser niños y llorar por cualquier cosa. Ahora hay que crecer y madurar. Ya no podemos ser como niños de caprichar. No, esto no me gusta. Mira cómo hacen los chicos. Ay, no, mamá, esto no me gusta, esto no me gusta. Otra vez sopa, no me gusta. Hermanos, cuando estamos en la cruz de Cristo hay que madurar. Hay que crecer. Y hay cosas que no nos van a gustar. Pero hermano, reciba el consejo, reciba la dirección de Dios y vamos por más. Vamos a crecer, amén. ¿Ya no vamos a ser niños? Amén. ¿Vamos a ser adultos? Amén. Dígale que tiene al lado, ya está grande, ¿eh? ¿Sí? Así que hermanos, nuestro Gilgal es la cruz de Cristo. Y es nuestro punto de referencia, de memoria, de recordatorio, de pacto, de consagración, de estrategias e ideas y también, hermanos, de madurez. Póngase de pie, por favor. Con Dios todo es posible. Con Dios